Gracias. Buenos días. Bien. Primero les voy a contar un poquito algo de lo que estamos haciendo y gracias por apoyarnos. Realmente valoramos mucho el apoyo que ustedes hacen para nosotros como familia misionera. Durante todo este tiempo de pandemia hubo dos formas de pensar. La primera era decir, bueno, me voy a quedar esperando que esto pase, y la otra era hacer algo. Bueno, durante la pandemia entendí perfectamente que la iglesia se estaba haciendo virtual. Entonces, en lugar de hacer un llanto, empecé a buscar la forma de poder enseñar la Biblia virtualmente, y hoy tenemos un centro de capacitación teológica, o un instituto bíblico, un seminario, cada uno le llama diferente. Nosotros le llamamos centro de capacitación, donde usted puede estudiar. Yo sé que ustedes pueden ir al seminario bautista y está bien, pero si quiere ir a su casa, estar ahí y estudiar a su ritmo, yo voy a dejar un folleto después para que Pablo lo tenga. Puede estudiar con nosotros. El primer título que puede tener es un diplomado haciendo 8 materias. Si hace las 34 materias, saca un bachiller en teología, y tenemos convenio con una universidad para que usted pueda seguir estudiando en Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa me pregunta. Seguimos cada lunes repartiendo mercadería a las personas carenciadas, que cada día son más. Y bueno, Dios es bueno, nos da esa posibilidad y seguimos con la iglesia. Pero les quiero presentar algo. Es la primera vez que lo presento en público. Y es el único que tengo porque es una muestra. No pudimos hacer más. En este libro intento explicar algo. Durante muchos años escucho gente quejarse que la vida cristiana es dura, pero yo creo que su gracia es suficiente. Creo que la iglesia va cambiando en diferentes formas, lo que no cambia es el fundamento, porque su gracia es suficiente. Creo que mucha gente está acostumbrada a rezar, pero no a orar derramando su corazón delante de Dios, porque no entiende que su gracia es suficiente. Entonces, durante mucho tiempo estuve escribiendo, lo mandé a la editorial, el libro salió, y para poder hacerlo, ya está en Amazon. Alguien lo puede comprar digital y en otros países también. Pero para poder hacerlo en Costa Rica, estoy haciendo una preventa. ¿Qué hace eso? Usted me dice, yo quiero tener este libro, 240 páginas, 8.000 colones. Yo lo anoto, si me paga mejor, y yo voy a la imprenta y hago la cantidad. Mi meta en este momento ya tengo para hacer 100. Gracias a Dios. Y la idea es distribuirlo. Entonces, no le pedí permiso a mi amigo Pablo, pero bueno, hice la presentación del libro, no como tiene que ser, pero por lo menos tienen una primicia. Ahora, vamos a orar. A orar y a hablar de familia y del Día del Padre. ¿Les parece? Querido Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos juntos, pero sobre todas las cosas te damos gracias por ser nuestro Padre, te damos gracias por ser nuestro Dios y por estar juntos esta mañana, y te necesitamos, Señor. Por eso te ruego que hables con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no voy a tomar mucho tiempo, pero vayan conmigo a un pasaje súper conocido, Lucas capítulo 15. Vamos a pensar en una familia, y especialmente en un padre. Ahora, si tuviéramos que describir a Dios, podríamos pensar, ¿el Dios de toda consolación? Sí. ¿Padre de misericordia? Sí. ¿Padre de amor? Sí. Y tendríamos muchas características en cuanto a Dios que nosotros podemos disfrutar porque es nuestro Padre. Es interesante ver todo lo que la Biblia va hablando en cuanto a Dios. Y pensé en Lucas 15, ¿por qué? ¿Quiénes son los que componen? Bueno, ahí vemos 3 parábolas. Una oveja, una moneda y un hijo. ¿Sí? Nos vamos a centrar en el hijo. La diferencia es que el hijo no se perdió. El hijo tomó la decisión de irse. ¿Por qué? Porque usó mal su libertad. Cuando pensamos en el hijo, y nos vamos a enfocar en todo, cuando pensamos en el hijo, muchas veces nosotros anhelamos tener
lo que otros tienen y no nos damos cuenta que el tener lo que el dinero puede comprar nos esclaviza, porque este muchacho se fue para comprar todo lo que el dinero podía comprar, pero se esclavizó y dejó de disfrutar lo que el dinero no puede comprar, su familia. Ahora, ¿a quién encuentran en Lucas 15? Cuéntame, a ver, al padre, ¿a quién más? ¿Cuántos hijos había? Dos. ¿Qué más había? Empleados, siervos, esclavos. ¿Sí? Muchos. Entonces, cuando pensamos, y lo voy a ir leyendo y comentando, cuando pensamos en este texto específicamente, algunas cosas que necesitamos saber por la cultura. ¿Está mal que un hijo pida la herencia? No, era permitido en ese momento. Lo que pasa que pedir la herencia era como decir, papá, te moriste. Era una decisión difícil, pero estaba permitido. La herencia mayor le correspondía al hijo. ¿Estaba permitido que un padre, que un hombre mayor en esa época corra? No. ¿Qué pasaba cuando una persona como este muchacho se iba, se ensuciaba como se ensució en el pecado y volvía? Tenía que ser apedreado. Por eso el padre corre. Son costumbres de la época que necesitamos entenderlas para poder ver la magnitud de la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver al papá acá y pensamos en Dios, un padre de amor, un padre de consolación, yo acá veo un padre piadoso, un padre perdonador, y porque es Dios, un padre perfecto. Ahora, dice que un hombre tenía dos hijos, el mayor y el menor, y el hijo pide la herencia, pide la parte que le corresponde, y se va, y se va. ¿A dónde se va? Se va a tratar de disfrutar lo que él creía que era correcto. ¿Saben que en muchas oportunidades algunos de nosotros hemos luchado con querer tener lo que otros tienen? O somos cristianos, pero estamos ahí pensando, ay, pero fíjate, esa persona prospera. ¿Nunca les llamó la atención por qué los impíos prosperan? Lea el Salmo 73. Durante un tiempo yo decía, pero ¿cómo puede ser que tal persona esté bien de salud? Usted sabe, el que me conoce sabe que siempre tengo algún problemita diferente de salud, algún achaque diferente, por lo menos estreno algo. Y un día decía, pero ¿por qué? Fulano está sano y hace esto, y empezó la cabeza a hacer lo que no tiene que hacer, hasta que leí el Salmo 73 y dije, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mucha gente hace lo que quiere, pero no vive como debe. Y ese es un problema. Ahora, el muchacho pide todo, pero en el versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre. Él se había ido a una tierra lejana. No sabemos si es otro país, porque la Biblia no lo dice, pero sabemos que es una tierra lejana. Pero vino hambre. Vino hambre. Cuando vino hambre y empezó a faltarle, fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella ciudad y le envió el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este hombre tenía cultura judía. ¿Qué significa para un judío apacentar un cerdo? Era abominación. Por tratar de comprar lo que el dinero le dio, perdió su dignidad. Y de golpe, tengo hambre, yo deseo comer lo que los cerdos comen. Pero yo veo un principio muy claro aquí, quebrantamiento. Si Dios no nos quebranta, no puede trabajar en nosotros. Nosotros somos una vasija de barro. Y Dios tiene que trabajar en rompernos, que no quede nada para que Él pueda trabajar. Durante muchos años yo decía, yo quiero que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, hasta que un día dije, no quiero que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, porque soy orgulloso. Si Él ocupa el primero, yo soy el segundo. No, quiero que ocupe todo. Cuando le dije quiero que ocupe todo, empecé a tener diferentes situaciones
donde Dios me fue quebrando a pedacitos y lo sigue haciendo. Y cuando Dios te quiebra, empieza a trabajar. Y la Biblia es perfecta cuando dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasan. Entonces, yo ya no me lamento por lo que era. Miro quién soy. Y siempre pienso en la mariposa. Antes de ser una hermosa mariposa, ¿qué fue? ¡Qué feo! ¿Quién quisiera agarrar un gusano y ponérselo acá y acariciarlo? ¿Verdad que no? Pero yo no veo una mariposa diciendo, qué cochino gusano fui. Disfruta de ser mariposa. Bueno, yo disfruto de ser su hijo, a pesar de haber tenido que pasar un proceso donde Dios está formando su vida en la mía. ¿Cuál es la meta de Dios? Que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Esa es la única meta. Cuando Cristo es formado en mí y yo dejo que Él trabaje, todos los demás van a saber quién soy. ¿Por qué? Porque van a ver a Cristo en mí. Ahora, pensando en este muchacho, dice que deseaba llenar su estómago con los cerdos, pero nadie le daba. Piense unos minutos atrás, papi, dame toda la plata, y se fue creyendo que era alguien. Acá ya no tenía dinero, acá no tenía ninguna opción, acá estaba totalmente quebrantado. ¿Dónde están los amigos? No aparecieron. Los conocidos le dieron un trabajo para apacentar cerdos, que era humillante. ¿Saben que cuando la Biblia habla de el cristiano carnal, el hombre natural y el cristiano espiritual? El hombre natural es el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces puede hacer cualquier locura. El cristiano carnal, como lo vemos en 1 Corintios 3 y en otros lugares, es aquel que conoce a Jesús como Salvador, pero vive como quiere. No le importa que Dios esté viviendo en su vida, nunca va a intentar hacer nada. ¿Por qué? Porque se guía por sí mismo, por sus emociones. Bueno, él estaba en esa situación, disfrutando, entre comillas, su libertad, la libertad que lo esclavizó. Qué interesante, porque después vamos a ver a este hombre siendo restaurado, y la Biblia dice que siempre somos esclavos de algo. O soy esclavo de mis pasiones, o soy esclavo de mi Señor. Pero es interesante, en el versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Acá pensamos en el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una obra que nosotros hacemos, no es algo que merecemos, no es nada que podamos obtener. El arrepentimiento es un regalo de parte de Dios, que no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque lo produce el Espíritu Santo de Dios y en el cristiano la palabra de Dios que lo va formando. Pero dice, volviendo en sí. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando volvió en sí? Recordó. ¿Qué recordó? Lean conmigo. A papá. Papá, ¿dónde estás? Y cuando yo leía esto, me di cuenta que este hombre ejercitó su memoria, pero a pesar de que había renunciado a todo para irse a hacer su propia vida, él tenía un hermoso recuerdo de su padre. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre y ellos tienen abundancia. Si el muchacho pensaba así, ¿cuál es la primera característica que vemos con el papá? ¿Cómo el papá trataba a los jornaleros, a los empleados? Bien. ¿Cómo comían los empleados? Muy bien, tenían abundancia. Ahora, mire para atrás y fíjese las cosas que usted tiene de Dios. Yo cité dos. Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Pero Dios que es rico en misericordia, y sigue mencionando, Padre de amor. ¿Pero qué cosa se acuerda de Dios? La única manera de no
desviarme del camino es poner la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero tengo que empezar a pensar, ¿qué cosas me dio Dios? Entonces, hagamos el ejercicio. Dígame algo que usted tiene de parte de Dios. Yo empiezo. Yo soy un redimido por la sangre del Cordero. ¿Y usted? ¿Qué es? ¿Qué dijo? Perfecto. El Señor le amó. Usted es un tesoro especial para Dios. Nunca se lo olvide. ¿Qué más? ¿Qué más somos para Dios? Sacerdotes. Y ejercemos el sacerdocio pudiendo entrar directamente al trono de la gracia. ¿Qué más somos? Hijos. Embajadores, hijos. Y podríamos seguir. Y les aseguro que estaríamos mucho tiempo. Porque en el momento de ser salvo ocurren por lo menos 37 cosas automáticamente que obtenemos como ser herederos. Ahora, eso es lo que este muchacho empezó a pensar. Empezó a recordar lo que tenía y recuperó su identidad. Recordar lo que tiene le hizo refrescar todo lo que había perdido y reconocer que necesitaba al Padre. Entonces empezó a ensayar y dice, me levantaré, iré, diré, 3 verbos. Me levantaré, iré, diré. Ahora, ¿a quién? Al Padre. En su Biblia, en su traducción, Padre está con mayúscula o con minúscula. ¿Con qué? Minúscula. Minúscula. En la mía está con mayúscula. Pero, ¿saben? Lo primero que veo acá, me levantaré, iré y diré. ¿Qué principio encuentro? Ya se había arrepentido. Pero acá está la confesión. Y es importantísimo que nosotros, cuando cometemos un pecado, pensemos que ya tenemos el perdón de Dios, pero tengo que ir al Padre con dolor en mi corazón y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. La parte más linda de todo esto que él dice, ya no soy digno de ser tu hijo, pero nosotros somos dignos por la sangre del Cordero. Y vemos aquí que el mismo Padre dignificó a su hijo, y ahora lo vamos a ver todo lo que le dio. Pero anote esos 3 verbos. Me levantaré, iré y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si pensamos en esto, vamos a ver varios ejemplos en la Biblia. Pero por ejemplo, David, ¿qué dijo? Contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Saben que más de una vez tomamos muy liviano el pecar? Es que ya soy perdonado. No tengo duda que sos perdonado y que soy perdonado. No tengo duda que el perdón judicial fue hecho en la cruz una vez y para siempre y que nuestra salvación es eterna. Pero me duele pensar que más de una vez es que yo soy salvo, ya la vida es eterna. Dios me ama, definitivamente Dios le ama, pero la salvación fue por la gracia de Dios. Amén. Y la gracia de Dios es la que pagó el precio. Porque la gracia de Dios es Cristo. Nuestra salvación no descansa en nada que hayamos hecho. Descansa en la bendita persona de Cristo. Y esa persona pagó un precio. Pero nuestra forma de vivir tiene que ser diferente. Porque de acuerdo a cómo soy, así vivo. Ahora cuando avancemos un poco nos vamos a dar cuenta cómo terminó viviendo este muchacho. Pero hasta aquí, ¿qué creía? No soy digno. Él creyó que iba a llegar a la casa del Padre y el Padre lo iba a poner otra vez a ser un jornalero y a ser un ciudadano de segunda. ¿Por qué? Y porque ya no tiene herencia, está enojado. Imagínense, ¿cuál sería la actitud de una persona que te falla, te dice, prefiero que te mueras, dame todo lo que es mío, y se va? ¿Qué haría usted? Bueno, los padres somos aquellos que perdonamos, no importa lo que nuestro hijo haya hecho. Pero nuestro perdón tiene límite. El perdón de Dios no tiene límite. Por eso digo que es un padre piadoso y es un padre perdonador.
¿Por qué? Porque entendió perfectamente y cambió, pero el muchacho estaba ahí en esa lucha. Me levantaré, iré, diré, volveré a la casa de mi padre. Imagínense lo que pasaba en esa cabeza. Ahora, qué interesante, porque era acaudalado, tenía cierta posición, y seguramente lo que estaba haciendo acá nunca lo hubiera hecho en la casa del padre. Pero acá lo tuvo que hacer. Y yo pensaba en nosotros como padres. Nosotros como padres, cuando a mí me dijeron que Adri estaba embarazada y me dieron el título de padre, se me pararon los pelos de miedo, porque me dieron un título sin enseñarme cómo. ¿A usted no? Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo cómo ser un padre. Lo único que entendí, que tenía que perdonar como Cristo me perdonó. Que me iba a equivocar, definitivamente, porque no somos papás perfectos y vamos aprendiendo, pero que tenía que tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Y este papá lo tenía. Ahora, cuando llega y le dice, hazme como uno de tus jornaleros, versículo 20, levantándose, vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense, versículo 18, me levantaré. Versículo 20, levantándose, vino a su padre. 2 veces aparece esa palabra. Es la actitud que él tomó para reconciliarse. Más de una vez nos quedamos esperando qué cosas van a suceder cuando nosotros somos personas que tenemos intelecto, emoción y voluntad. Cuando yo entiendo que algo está mal, definitivamente voy a sentir que está mal y tengo que hacer algo. Dejarlo. ¿Qué cosas tendría que dejar hoy para empezar a disfrutar la vida tal cual como es? Y usted dice, no, pero es que yo no puedo dejar nada. Tiene razón. Usted no puede. Pero Dios puede producir en usted el querer como el hacer. Y acá empieza la actitud del Padre, porque dice, cuando estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. El Padre podría haber dicho, ahí viene, lo voy a dejar que sufra un poco, que se acerque un poquito más, a ver. No, ¿qué hizo? Corrió a buscarlo. Pero es el Padre de misericordia. Ahora, ¿qué sentía el Señor Jesús cuando veía personas con necesidad? Compasión. Compasión. Vio las multitudes y sintió compasión. Vio enfermos y los sanó. Vio pecadores y los perdonó. Nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, papá, Dios es mi papá. Y yo tengo que sentir lo que Él siente. Amén. ¿Qué siente usted cuando una persona muy cercana a suya peca? Y hay 2 actitudes que podemos tener. La primera actitud, soy un juez y lo voy a destruir. El que las hace las paga. Y lamentablemente, el único ejército que mata a sus propios soldados es el cristianismo. Pero ¿cuál es la actitud de Dios? La actitud de Dios es Gálatas capítulo 6, que dice, si sorprendes a un hermano que cometió pecado, lo restaurás, y ojo, con espíritu de mansedumbre, o sea, controlado, porque te puede pasar. Si todos tendríamos la actitud de este Padre, un Padre perdonador, misericordioso, que está dispuesto a restaurar a su hijo, y vamos a ver que lo restaura total, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Saben que una de las cosas que más fallamos? La Biblia me habla de unos a otros. Orad unos por otros, ¿qué más? Consuelo. Consuelo. Consuelo, consolarse unos a otros, ¿qué más? Perdón. Perdonarse unos a otros. ¿Cuál falta? Hay una que falta que es muy interesante. Sopórtense unos a otros. A esta persona no la soporto. Bueno, ahora la tenés que soportar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Se dan cuenta que si viviéramos lo que Dios dice y creyéramos lo que Dios cree,
no existiría eso, era mi amigo, ya no lo es. Porque no habría pleitos, disensiones, porque el Padre amoroso, el Padre misericordioso, el Padre piadoso, es mi Padre y yo quiero seguir su ejemplo porque soy un imitador de Dios como un hijo amado. Pero qué interesante, porque el Padre corre y se echa al cuello. Y no tengo duda que hubo llantos, mezcla de emociones, un dolor satisfecho. Imagínense, su hijo se pierde. En ese momento no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. Su hijo desaparece por un tiempo. Usted no sabe nada y de golpe lo ve llegar. ¡Qué encuentro hermoso! Entonces se abrazan. Ahora, ¿saben por qué el padre abrazó al hijo? Se los dije al comienzo. ¿Qué tendrían que haber hecho con ese hijo? El padre lo estaba protegiendo. Si alguien va a apedrear a mi hijo, me tiene que apedrear a mí. Nuestro papá es protector. Amén. Y Dios nos protege de más cosas de las que nosotros a veces ni cuenta nos damos. Pero cuando pensamos en el papá protector, pensemos en la obra de Cristo. Ese papá protector se hizo hombre, fue a la cruz. Antes de ir a la cruz sufrió todos los maltratos, juicios, escupidas, negación de sus familiares, todo lo que usted se puede imaginar y todo lo que usted ve en la Biblia. Pero estando en la cruz, fue desamparado. Y el Padre tuvo que ver a su Hijo sufrir por amor a usted y por amor a mí, para protegernos. Y yo aquí cuando veo que lo abraza, lo agarra del cuello, lo besa, veo la obra de Cristo protegiéndome. Pienso, Señor, gracias porque estás listo para abrazarme y darme un beso y acariciarme. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos entender algo. Intimidad. La intimidad que tenemos que tener con Dios. Amén. Por eso uno de los temas que yo trato en el libro es rezo o oro. Rezar es hacer lo que nos enseñaron. De hecho, si nunca escuchó, no lo voy a hacer. Iba a hacer un ejercicio, pero tal vez me sale mal. Si en este momento yo diría, ¿quién puede orar? Habría un silencio total. ¿Por qué? Y porque mejor que lo haga él que sabe, mejor que lo haga él que sabe. No, mejor la hermana que sabe un poco más. Porque creemos que orar es impresionar a los hombres. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo, después de conocer a Jesús, se separa y que cuando lo encuentra, ¿qué estaba haciendo? Lo encuentra Ananías. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. ¿Y quién le enseñó? El Espíritu Santo de Dios, porque era su hijo. Orar es hablar con Dios. Entonces acá vemos al Padre protector y el Hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre ni siquiera lo deja terminar de hablar y viene un cuadro maravilloso. Pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿A quién le pusieron vestidos nuevos en la Biblia? El hijo pródigo lo están vistiendo acá. El vestido tuvo que haber sido del Padre porque él se había llevado todo. Pero vemos personas que han sido vestidas porque el rey las quería dignificar. ¿Qué significa el vestido? ¿Dónde vemos la primer vestimenta en la iglesia, en la Biblia? Adán y Eva. Los vistió. Adán y Eva fueron vestidos con pieles que no merecían porque su gracia fue suficiente para perdonar a Adán y a Eva. Este muchacho fue vestido con el mejor vestido. El vestido es la justificación. La doctrina de la justificación, que es cardinal en nuestra salvación, dice que Dios nos reviste de Cristo. Amén. El Padre no dijo, fíjense qué vamos a hacer con este muchacho ahora. No, lo vistió. ¿Con qué? Con los mejores vestidos.
Piense un poquito en la doctrina de la justificación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. El Padre absorbió la culpa, porque no solo era un Padre piadoso, no solo era un Padre perdonador, era permeable. Yo voy a absorber esto. Y absorbió la culpa de su Hijo y no le reclamó. No vemos acá, te dije que si pedías todo, vaya a saber lo que hiciste. No le dijo nada de eso. Lo amó, lo abrazó y lo reviste. Y le pone un anillo. ¿Saben qué es el anillo? La reconciliación. Cuando pensamos en Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, justificado para nuestra justificación, resucitado para nuestra justificación, y después da una lista de las cosas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y sigue la lista. Pero hemos sido reconciliados. Cuando pensamos en la reconciliación, vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 18. Así mueve las manos. Versículo 18. Voy a decir algo muy profundo. El versículo 18 viene después del versículo 17. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero el versículo 17 es cardinal. El versículo 17 dice lo que Dios hizo en nosotros, que somos una nueva creación. Y entonces todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y entonces nos hace embajadores, para que nosotros vayamos y le digamos al mundo que se reconcilie con Dios. ¿Pero qué nos encargó? La palabra de reconciliación. Entonces, aquí veo que el papá toma a ese hijo descarriado, lo perdona, lo restaura a su posición, porque delante de todos los sirvientes le dijo, vístanlo, denle anillos, maten un cordero, hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque estaba perdido, pero volvió. Estaba perdido, pero volvió. El anillo de la reconciliación, la vestimenta de la justificación, el animal que traen para matarlo, me hace pensar en la redención. Amén. La sangre de Jesucristo limpia todo pecado y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y acá tenemos la figura del cordero que hicieron. Claro, hagamos fiesta. Ahora otra vez, todos nosotros tenemos por lo menos una persona que no falló. Todos nosotros tenemos por lo menos un hermano cerca de la iglesia que se apartó y que tiene vergüenza de volver. Cuando vuelve, ¿cómo lo vamos a recibir? La primera actitud sería, bueno, volvió. Vamos a ver cómo se comporta y de acuerdo a cómo se comporta ahí vamos a ir tanteando. La segunda sería amarlo sin condición, aunque te vuelva a fallar. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios tiene una medida. Tengo que perdonar como Cristo perdona. Y el perdonar implica no volver a acordarme de la falta. Yo sé que todos los que estamos acá, y no voy a hablar de las mujeres, pero por lo menos mi esposa sí, ella tiene memoria. Las demás mujeres no, ¿verdad? No voy a meter con nadie. Pero ella tiene memoria. Si yo le pregunto a Adri, ¿cómo estaba vestido yo el día que le dije que quería ser mi esposa? Se va a acordar cómo estaba vestido. Se va a acordar que la invité a tomar un helado y me lo comí yo solo. ¿Te va a acordar de todo eso? Sí, ¿por qué? Porque tiene memoria. Bueno, en el perdón no se ejerce la memoria. Se agarra la memoria y... ¿Saben cuál es el peor de los pecados? Volver a revolcarse. Te lo dije. Está bien, yo te perdono, pero Dios que es rico en misericordia, y se acabó el perdón. ¿Por qué? Porque misericordia es no darle a la persona lo que se merece. Aquí vemos al Padre de misericordia. Ahora, es interesante el versículo 24 porque dice, mi hijo estaba muerto
pero está vivo. Estaba muerto, pero está vivo. Y saben, nosotros estamos muertos, pero estamos vivos. Vaya conmigo a Romanos 6, por favor. Y tome un principio. Porque cuando yo miraba al hijo pródigo, el papá, el otro hermano legalista que tiene, veía nuestras familias. En toda familia hay un hermano diferente a otro. En toda familia no sabemos nada de la madre, no sabemos si murió o qué pasó, o no la mencionan justamente por la cultura. Pero toda familia tiene problemas. Pero hoy la familia está siendo atacada. La cultura, el mundo, definitivamente el diablo no quiere familias. Si usted habla con los jóvenes, el matrimonio está en peligro de extinción. Procrear, no, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Y cómo lo voy a mantener? ¿Y cómo mi mamá me mantuvo a mí y éramos 4? Dios sigue siendo el mismo. Ahora, mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Está en Romanos 6. Mire conmigo algunos versículos nada más como para que tenga una idea. En Romanos 6, Pablo nos da una muestra, un desafío de nuestra santificación. Y versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Y después me habla de presentar. Vivo, pero muerto. Nosotros somos personas. Qué miedo, ¿no? Todos estuvimos muertos. Y ahora estamos vivos. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Pero tenemos que creer eso. Tenemos que creer que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y lo que sucedió acá fue que estaba muerto al pecado, pero ahora su padre lo considera vivo otra vez. Lo había dado por muerto. Hasta que yo no entiendo que morí, no voy a poder tener una vida diferente. Y aparece el hijo mayor en escena. El hijo mayor, celoso, creyéndose dueño de todo. El hijo mayor que muchos pueden aplaudir porque fue el hombre fiel que se quedó con el papá. Pero vemos algunas características del hijo mayor que no son dignas de copiar. Era celoso, quería tener todo para sí. En el versículo 28 se enoja y no quiere hablar. Pero ahí vemos al papá otra vez. Sale a hablar con el hijo mayor y a explicarle la situación. ¡Qué padre espectacular! Así es nuestro padre. Si hay un rebelde, el padre se ocupa de convencerlo. Pero el padre le dice, pero cuando vino tu hijo, versículo 30 voy a leer, pero cuando vino tu hijo, ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él un cordero, un becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora, mira un poquito, el padre trata de razonar y lo ubica al hijo diciendo, tu hermano estaba muerto, pero ahora está vivo. Tenemos que hacer una fiesta. Y la Biblia habla de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Pero cuando hago volver a un hermano del error, es una fiesta. Porque es mi hermano en Cristo, comprado por la misma sangre. Pero la parte interesante y el desafío aquí es, tú siempre estás conmigo y todas las cosas mías son tuyas. Y yo creo que es algo que tenemos que grabarnos. ¿Por qué? Porque pensamos en el papá como un papá perdonador. Un papá piadoso, un papá permeable que absorbió la culpa. Pero acá, el papá y nuestro papá nos hace partícipes a todos nosotros de las riquezas de su gloria. Estamos completos en Cristo. La Biblia da un principio muy claro, que tengo que estar contento con lo que tengo hoy. Si nos paramos a conversar, un par de hombres
En menos de 5 minutos, lo primero que va a salir es cómo aumentó la gasolina, que la vida está cara y que la plata no alcanza. Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando nuestra conversación debería de ser, tenemos que orar por el presidente, porque hay que orar por los que están en eminencia, y es el pecado de los cristianos, no lo hacemos. Pero no importa la situación que estemos viviendo, nada nos va a faltar, porque todo lo de papá es mío y lo mío es de papá. Soy uno en el Señor. Y es lo que está diciendo aquí. Cuando pensamos en esto, podemos pensar, bueno, ese mismo Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solo nos dio vida juntamente con Cristo, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo lo de Él es mío. Porque no solo soy su hijo, soy copartícipe de la gracia y soy su heredero. Entonces tenemos un cuadro de una familia que puede ser como la mía y como la suya. El desafío para mí y para usted como hombre y como padre, ¿puede imitar a este padre? Claro que puede. ¿Se anima a imitar a este padre? Un padre dispuesto a perdonar, un padre piadoso, un padre que el hijo peca pero absorbe la culpa, un padre permeable, que dejó partícipe a su hijo en todo lo que estaba haciendo. No importa lo que el hijo había hecho, el padre lo dignificó. Y es lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros. Cuando pienso en todo el pasaje, pienso otra vez, arrepentimiento y fe son regalos que recibimos y no méritos que alcanzamos. Sí, amén. Y ese regalo hoy es suyo. Yo no le conozco, pero Dios sí. Y Dios sabe perfectamente lo que usted está viviendo. Hombre, mujer, joven o niño. Todos nosotros tenemos una lucha. Y cuando pensamos en esa lucha, siempre queremos tener lo que no necesitamos tener, pero que otros tienen. Y hay muchas cosas que el dinero puede comprar, pero lo que el dinero no puede comprar es paz, es perdón, es vida eterna, es disfrutar la vida abundante. Pero Dios dice, libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Amén. ¿Ya tiene a Jesús? Y no le estoy preguntando cuánto tiempo hace que viene a la iglesia, ni nada por el estilo. Estoy preguntando, ¿ya tiene a Jesús? ¿Qué significa tener a Jesús? Significa tener a Jesús es estar en Cristo, pero para estar en Cristo necesito haberme dado cuenta, lo que se dio cuenta este muchacho. He pecado contra el cielo y contra ti. Es que Dios nos ama a todos. Sí, claro que nos ama a todos, pero no todos somos salvos. Salvos son aquellos que encontraron la gracia de Dios pagando el perdón de sus pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Todos somos pecadores. La consecuencia de haber pecado es la separación. Así como este padre estuvo separado de su hijo, si usted no se reconcilia con Dios, va a estar separado de papá por la eternidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, se hizo hombre, fue a la cruz. Estando en la cruz, dijo, no importa el pecado que hayas hecho, estoy aquí derramando mi sangre para regalarte la paz, el perdón y la vida eterna. Y Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Si usted puede entender que necesita de Jesús, no solo intelectualmente, sino en su corazón, y hoy hace a Cristo personal, usted va a poder imitar a este papá. De lo contrario, va a ser imposible. Si usted ya tiene a Jesús en su corazón, lo único que le puede impedir imitar a este papá es usted mismo. Lo que necesita es llegar al momento de quebrantamiento para que Dios haga la obra que tiene que hacer. Dios toma una vasija, la rompe y la hace nueva. Pero Cristo quiere ser formado en usted. ¿Lo va a dejar? Vamos a orar. Amado Dios,
estamos juntos en esta mañana y conocés cada uno de nuestros corazones, conocés nuestras necesidades. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que mires nuestros corazones, suplas nuestras necesidades, que salves a quien tengas que salvar en esta mañana y que todos te demos permiso para que trabajes en nuestra vida y nos transformes. Gracias por tu gracia, gracias por ser suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la posibilidad.